Amigos de este canal, bienvenidos a una fuente confiable de la palabra de Dios. Una fuente confiable de la palabra de Dios es la Biblia, revelada por su autor, el Espíritu Santo. Aquí hablamos de las cosas de Dios. Si a ti te gusta oír hablar de las cosas de Dios, suscríbete a este canal y activa la campanita para que cuando suba un nuevo video tú seas notificado. Vamos a hablar del anticristo. ¿Ya nació el anticristo? También vamos a contestar otras interrogantes. ¿Cómo logrará el anticristo engañar a los judíos? ¿Ellos lo aceptarán como su Mesías? También vamos a responder cuál es la principal misión del anticristo aquí en la tierra. También responderemos a la interrogante: ¿el anticristo construirá el tercer templo o ese templo será construido por Dios? Bueno, el anticristo es ese personaje tenebroso del cual nos habla Apocalipsis, el profeta Juan, cuando ve salir del mar una bestia y de la tierra otra bestia. También el profeta y apóstol Pablo nos habla del anticristo, y el profeta Daniel también nos habla del anticristo, ¿verdad? Inclusive nos habla el profeta Daniel de un tipo de anticristo. Ahora, ese anticristo, ¿cuál es la táctica que va a utilizar para engañar a los judíos? Pero él va a utilizar dos estrategias diferentes. Una estrategia es que él se va a presentar como un pacificador, como un protector de los hebreos. En ese momento, cuando él firme un pacto de 7 años, pacto de paz con los hebreos, él será el hombre más poderoso sobre la tierra. Entonces firmará ese pacto. Además, les construirá el tercer templo que tanto anhelan los judíos, que tanto anhela el pueblo hebreo. ¿Por qué afirmo que ese templo, ese tercer templo lo va a construir el anticristo? Porque ese tercer templo no va a ser aprobado por Dios. ¿Por qué no va a ser aprobado por Dios el tercer templo? Porque va a haber otro tercer templo en el milenio, pero eso es otro tema diferente. Este templo no va a ser aprobado por Dios porque ahí en ese tercer templo se van a reanudar los sacrificios de animales. Y con la sangre de esos animales pretenderán que se borren los pecados de los pecadores, por supuesto, de los pecadores judíos, de los pecadores hebreos. Dios no aprobará eso porque ya la sangre de Cristo fue derramada en la cruz. La redención se obtiene ya es por medio de la sangre de Cristo, que fue sacrificado una sola vez y para siempre, y no por medio del sacrificio de animales. Entonces, por eso Dios no va a aprobar ese tercer templo y la gloria de Dios no estará ahí. Además, en ese tercer templo va a haber un sumo sacerdote, y ya nosotros los cristianos y el mundo tiene un sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, por eso el tercer templo no va a tener la aprobación de Dios. Pero servirá para engañarlos durante un tiempo. Ahora, ¿ellos lo aceptarán como su Mesías? Bueno, muchos hebreos lo aceptarán como su Mesías al ver que logra la paz, porque él firmará un pacto de paz, un tratado de paz de 7 años con Israel. Logrará la paz. Logrará la paz. Y además vendrá acompañado de un falso profeta que hará milagros y prodigios y portentos. Y los judíos siempre piden señales. Entonces un grupo numeroso lo aceptará como su Mesías. Pero cuando él se siente en el templo exigiendo adoración, entonces ahí es donde van a abrir los ojos y se darán cuenta, como dijo Isaías, que firmaron un pacto con la muerte. Isaías lo dice así, en Isaías 28: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis por él pisoteados, ¿verdad? Entonces, cuando él se dé cuenta, cuando el pueblo se dé cuenta, el pueblo de Israel se dé cuenta que no es su Mesías, entonces ahí es cuando empezará la persecución de los hebreos. ¿Cuántos hebreos logrará matar el anticristo? ¿Cuántos hebreos?
Bueno, eso nos lo dice Zacarías 13:8. ¿Cuántos hebreos? Ahí nos dice ese profeta que de cada 3 hebreos morirán 2 en esa persecución del anticristo. Eso va a ser terrible, peor que estas guerras que hay actualmente entre Hezbollah e Israel, entre Hamas e Israel, entre Siria, entre Jordania e Israel, ¿verdad? Va a ser peor, van a aparecer, de cada 3 hebreos van a aparecer 2. Eso nos lo dice Zacarías. Y acontecerá en toda la tierra, ahí está hablando de la tierra de Israel, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Ahora, él ya nació, el anticristo ya nació. Bueno, hay evidencia bíblica que es la que nosotros tenemos que tomar en cuenta para afirmar que es muy probable que el anticristo ya haya nacido. ¿Por qué? Porque el anticristo nacerá es en los tiempos finales, y los tiempos finales ya empezaron. Los tiempos finales empezaron el 14 de mayo de 1948 cuando se refundó el Estado de Israel, ¿verdad? Y entonces ya estamos en la etapa final de los años finales. Y el anticristo aparecerá es precisamente en este tiempo final. Entonces esa es una evidencia de que el anticristo ya está vivo. Hay también evidencia extrabíblica de que el anticristo ya nació. Esa evidencia antibíblica, naturalmente, la única forma de creerla es si coincide con la evidencia bíblica, ¿verdad? La evidencia que no es bíblica, la única manera de creerla es que sí coincide con la bíblica, ¿verdad? Hay una cuarteta de este pseudoprofeta Nostradamus que dice: año 1999, vendrá del cielo un gran rey del horror. Marte reinará por buena dicha. Marte es el falso dios de la guerra, y el anticristo adorará el dios de las fortalezas, adorará el dios de la guerra. Ese falso dios será adorado por el anticristo, ¿verdad? Como en 1999 no apareció un ser adulto, que lo podríamos llamar gran rey del horror, entonces se asume que ahí Nostradamus está hablando del anticristo. Pero te repito, esas profecías que no son bíblicas, nosotros no tenemos por qué creerlas. La única manera de creerlas es si coincide con lo que la palabra profética más segura nos dice que es la Biblia. Ahora, ¿cuál es la principal misión del anticristo? La principal misión del anticristo es acabar con el pueblo de Dios. Primero va a tratar de eliminarlo espiritualmente, buscando ser adorado. Al no lograrlo, entonces habrá una gran persecución contra ellos. Como te dije, de cada 3 hebreos morirán 2. Pero al final será derrotado. Cristo mismo vendrá y derrotará al anticristo con el poder de su boca, y será derrotado y será echado al lago de fuego. Y Jesucristo reinará desde Jerusalén por siempre y entraremos en el milenio. Espero que este video los acerque más a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, haz conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Quiero que vivas en mi corazón. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y te pido perdón por mis muchos pecados. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Ahora, ¿cómo se manifestará el anticristo? Bueno, el profeta Isaías nos dice cómo se manifestará el anticristo. Eso lo leemos en el versículo que les leí, Isaías 28:18. Dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Entonces Isaías lo llama el turbión del azote. Ajá, ¿y qué es un turbión? ¿Y qué es un turbión? Un turbión es un aguacero con viento fuerte que viene repentinamente y dura poco. También un turbión es una multitud de cosas que caen de golpe, arrasando con todo lo que encuentren. Entonces, aquí, al decirnos el profeta Isaías que el anticristo vendrá como un turbión, entonces él va a venir de repente y van a ocurrir multitud de cosas, multitud de sucesos que cambiarán el panorama mundial, ¿verdad?
y él arrasará con todo lo que encuentre en su paso, pero durará poco tiempo, ¿verdad? Durará 7 años su reinado. Entonces es también un turbión, es un aguacero fuerte que viene de repente y dura poco, porque el anticristo va a durar poco. Entonces así se va a manifestar el anticristo, en medio de una cantidad de sucesos mundiales que cambiarán repentinamente el panorama político mundial, el panorama económico, el panorama militar mundial. Entonces ahí él va a aparecer, y él va a aparecer arrasando con todo lo que encuentre a su paso. Bendiciones para todos. Espero que este video los acerque más a nuestro Señor